El manejar la política de un Estado no es fácil. Hay muchos factores que pueden influir en la legitimidad. En este caso nos remontamos a un periodo de tensiones políticas y sociales en México. Nos estamos refiriendo al sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que abarcó los años de 1970 a 1976. Luis Echeverría Álvarez sostenía una situación complicada debido a los hechos sucedidos dentro del sexenio anterior. Represiones, violencia, asesinatos, desapariciones y un sin cesar de fenómenos que rodearon con una capa de inseguridad a la figura presidencial. Justamente de eso hablaremos hoy, de cómo son pertinentes los cuidados en la imagen de un jefe de Estado y gobierno para la garantía de legitimidad. Hoy descubriremos la esencia de la imagen mediática de este expresidente, que a su modo debía de afrontar la consecuencia de los actos de un gobierno, de un partido y de un individuo. Los discursos políticos forman parte de una construcción histórica de una sociedad determinada. Sin embargo, esto no tendría continuidad en la contemporaneidad si no es gracias al poder que constituyen los medios de comunicación. Esa misma construcción tiene que ver con Luis Echeverría, pero ¿en qué aspectos? Carmela C. nos puede explicar a mejor detalle. ¿Puede describir el acercamiento que tuvo con el presidente Luis Echeverría? Bueno, el acercamiento que yo tuve con él fue prácticamente en 2 ocasiones nada más. La primera fue cuando él fue al laboratorio donde yo trabajaba y bueno, todas las calles de alrededor fueron cerradas y bueno, el presidente iba a conocer el laboratorio porque era un laboratorio muy grande y ahí se elaboraban todas las fotografías de todas las actividades que él hacía, todas, por más mínima actividad que él tenía, todo se fotografiaba. Entonces él fue a conocer el laboratorio y también a ver algunas fotografías. Fue el acercamiento que yo tuve con él más cercano. ¿Cuál era su labor en el estudio multicolor y nos podría compartir alguna experiencia o detalle que le parezca importante resaltar durante su trabajo? Bueno, la labor que yo hacía era archivar en fotografía todas las actividades del presidente. Y bueno, estas fotografías por actividad, igual también se hacía un álbum para el presidente de cada actividad. El trabajo era interesante e importante porque pues se conocía, para mí fue pues bonito porque yo me enteraba en base a fotografías de todas las actividades que tenía Luis Echeverría. Y, por ejemplo, ¿los álbumes tenían algún tipo de característica o...? Sí, bueno, los álbums, todo se archivaba en forma cronológica. Y entonces se mandaba a hacer el álbum de cada actividad y en el álbum llevaba pues la fecha que era importante, de qué actividad se trataba y el nombre del presidente, en este caso Luis Echeverría Álvarez. Y en algunos casos estos álbumes eran costosos por el tipo de material que se utilizaba para encuadrar las fotos o enmarcarlas. Bueno, sí, se forraban, era de piel de borrego el álbum y pues en cuanto a costos, pues yo no sé decir cuánto costaba, pero sí sabía que eran caros. ¿Y se llegó a enterar si el presidente escatimaba en cuestión de dinero por los álbumes, por el costo de los álbumes? No, en cuestión de dinero no, nunca se escatimó. Finalmente para él las fotografías, creo yo, en mi muy punto de vista personal, eran para él muy importantes. Porque de cada actividad que se hacía, había fotos. Okay. Entonces hay un archivo que se conserva en ese laboratorio todavía actualmente, que conserva porque es una historia, toda la historia del sexenio que se conserva en ese laboratorio en fotografía. ¿Nos puede compartir alguna experiencia o detalle que le parezca importante resaltar durante su trabajo? Bueno, sí, creo que resaltar la parte de que algunos periodistas iban a solicitar fotografías
pues casi todo el tiempo de las actividades, sobre todo cuando eran giras internacionales. Entonces ellos iban a solicitar fotografías y especificaban cómo querían al presidente de tal o cual manera. Entonces, bueno, eso yo tenía que saber más o menos en qué fecha estuvo el presidente de tal o cual manera que ellos solicitaban la fotografía. Y bueno, como yo conocía todo lo que era el archivo, pues para mí sí era sencillo. Entonces ya sabía que en esta fecha, en esta actividad, el presidente estuvo tal cual lo pedía el periodista o los periodistas. Y bueno, otra experiencia que también es importante resaltar fue que en una ocasión el presidente llamó a mi jefe que le pidió que tomara fotografías de toda la ciudad para poder hacer la estructura de nuevas vías. Vías públicas. Vías públicas. Uh-huh. Entonces, pues mi jefe me pidió que lo acompañara y fue una experiencia para mí subirme a un helicóptero y de ahí se tomaron todas las fotografías que él solicitaba. Durante los discursos del presidente, ¿cuáles eran algunos de los objetivos más importantes de capturar su retrato? Bueno, pues según yo, sus objetivos más importantes serían pues su egocentrismo, porque en cada actividad que él tenía, ya sea aquí o fuera, se ponía siempre fotografías o fotomurales detrás de él. Okay. Y bueno, su imagen siempre se cuidaba mucho en cuanto a las fotos o los fotomurales que se hacían. ¿Él tenía alguna predilección por algunas fotografías en alguna postura que haya sido constante? Pues nada más que estuviera bien, que se viera bien físicamente, uh-huh. Que todo lo que representaba la foto pues era su imagen, a veces con la banda, okay. Pero a veces sin banda. Que yo sepa alguna preferencia de él en alguna fotografía, pues no, solo que se viera bien, uh-huh. Que estuviera impecable. Okay. Perfecta. ¿Y existía algún tipo de estrategia para que la fotografía saliera lo mejor posible? Sí, por supuesto, se hacían retoques. Uh-huh. En alguna ocasión, una fotografía que pues no recuerdo dónde fue tomada, pero que era muy importante, se le abrieron los ojos, porque ahí en esa fotografía había salido con los ojos cerrados, y bueno, pues era hasta cierto punto como un tipo de magia, porque era muy interesante que las personas que se dedicaban a esto, pues podrían incluso hasta abrir los ojos en ese tiempo, porque ahora, bueno, pues ahora ya se puede hacer por medio de la tecnología, pero anteriormente era manual. Dentro de los periódicos Excelsior y La Opinión, periódico veracruzano, se dio a resaltar la imagen de Luis Echeverría y su aprobación conforme a la población. Sabemos perfectamente con esas imágenes que diferentes grupos empresarios aprobaban todas las políticas públicas que ejercía el presidente Luis Echeverría. De esta manera también había una aprobación por parte de otros periódicos. Justamente La Opinión exaltaba mucho lo que era la figura de sus mandatarios a nivel local como a nivel internacional. A continuar y no dejarlos que se sublevaran. Eso era real. Que tampoco nunca lo externó. Pero bueno, tú sabes, ustedes que están ahí en la UNAM, tú sabes que los estudiantes están enterados de muchas cosas. Por eso no lo dejaron entrar a la universidad cuando él quiso visitar la universidad y ahí no lo dejaron entrar. Entonces todos se unieron y salieron, porque ni siquiera cruzó la puerta de la UNAM. O sea, se perpetraron afuera los estudiantes y no lo dejaron entrar. Es que era muy reciente lo que había pasado en el 68, o sea, el movimiento era muy reciente. Sí, y bueno, se supo, y yo creo que los estudiantes en esa época lo sabían también, que él fue el que dio la orden, porque Gustavo Díaz Ordaz era un títere de Luis Echeverría. ¿Verdad? Eso se supo. Muy así como muy oculto. Okay. Eso se supo. Que el que dio la orden. Bueno, finalmente sabemos que siempre hay gente más arriba de ellos, uh-huh. Que no es el mandatario el que a veces decide las cosas. Claro. Es una élite. Sí, la élite,
pues el capitalismo, aquí en este caso, yo supongo que fue el que le dio la orden al presidente de hacer eso. Y es que, por ejemplo... Porque ya eran en lo que yo viví en esa época del 68, eran muchas manifestaciones de los estudiantes y nadie ya los podía parar. Esto lo contraponemos con tu argumento del hecho de que Luis Echeverría era el que estaba detrás de él, por lo tanto Luis Echeverría también buscaba un orden y un control social en la población mexicana, ¿no? Y pues más que orden, control. Okay. O sea, yo pienso que él lo que quería era controlar, porque finalmente eso siempre ha sido. La primer consigna que yo creo que ellos tienen es control del pueblo. Claro. Como es bien sabido, el orden y control social son requeridos para mantener un equilibrio en la estructura de un Estado. Sin embargo, esta padecerá de legitimidad cuando son violados los bienes de la población, cuando se recurre a falacias argumentativas para tratar de convencer a un pueblo herido que vive bajo un constante sojuzgamiento interno. Según las proposiciones de Dennis McQuaid, los medios representan un recurso de poder, un instrumento potencial de influencia, control e innovación, donde se desarrollan muchos asuntos de la vida pública, tanto nacionales como internacionales. Son una fuente importante de definiciones e imágenes de la realidad social. Asimismo, un lugar donde se construye, almacena y expresa de manera visible la cultura y los valores cambiantes de las sociedades. Con el testimonio recabado, comprendemos de mejor manera cómo fueron los retos en el sexenio de Luis Echeverría e incluso cómo es la lógica de presidentes posteriores. Queda claro que el poder está no solo constituido por fuerza, sino por simbología. Sin duda alguna, este periodo de la historia nos deja más de una enseñanza sobre el sistema del Estado mexicano. Por lo tanto, preservar, pero a la vez difundir el conocimiento empírico, enriquece el estudio de los fenómenos que convienen ser analizados siempre. De este modo, crear argumentos sólidos que moldean el pensamiento crítico, que incentiven a actuar bajo intereses comunitarios y saber dirigirnos en esta época del dato, nos brindarán la fortuna de ser poco influenciados por los medios de comunicación masiva que reducen nuestra visión del mundo y de la realidad que nos compete.